Bueno, ya que al final de la semana compartí algo de operaciones, pero no llegué a compartir los resultados como hice la semana anterior, voy a hacer algo similar también a lo que hice la semana pasada. Un pequeño video para mostrar un poco el desarrollo de la cuenta. Y ya que no voy a tener correo tampoco esta semana, no voy a enviar. Así que prepare ahí un par de comentarios para hacer de algunas cosas que me parecieron interesantes de cómo está planteada la situación del mercado y lo que hemos tenido en la semana. Voy a primero mostrar esto de la cuenta, el reporte. En este caso, bueno, tengo lo de la semana. Ahora vemos el completo, pero a ver si están bien las fechas, sí. 559 es el total de esta semana para esta cuenta. Está disponible el video donde estoy explicando un poco de qué se trata esta cuenta, los valores y esas cosas respecto a los resultados de la semana pasada. Quien quiera ir a verlo está disponible, así que no voy a perder tiempo en explicar el temas de la cuenta. Simplemente lo muestro para ir repasando nada más porque no lo había compartido. Hay valores similares, no recuerdo los números exactos, pero algo más del 70% de porcentaje, perdón, de porcentaje sí, de operaciones positivas fue lo que dio también la semana anterior, igual que algo más de 40 operaciones en total. Y bueno, ahí están los detalles, tampoco voy a entrar mucho en esto. Esto es de esta semana, podemos ver si el resultado completo, el acumulado de las 2 semanas. Sí, también unas 86 operaciones, un total de poquito más del 70% de operaciones ganadoras. Y bueno, ahí están los valores. 1105 es el total que lleva hasta ahora del acumulado de lo que comencé la semana pasada. Si lo podemos ver aquí de esta forma, ahí para que se vea un poco mejor, esta parte de aquí es donde estaba la semana anterior, que había cerrado un poco estancado, ahí con ganando, perdiendo, y eso lo había comentado en el video anterior también. Pero bueno, esta semana me arrancó bien, sí tuve una caída que hasta el momento viene siendo la caída mayor que ocurrió esta semana, que eso también lo comenté en algún momento en las redes donde comenté que había un día que estaba medio complicado, que tampoco le estaba logrando sacar beneficio, pero digo, tampoco es una caída muy importante para lo que es la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, este sería el desarrollo de lo que va hasta ahora las 2 semanas. Bueno, aquí tengo los resultados. Podemos verlo capaz que de esta forma. Esto es por día. Vamos a ampliarlo un poco, no estoy seguro, creo que se llega a ver bien en pantalla, pero lo podemos ampliar un poco para que sea más sencillo de ver. Vamos a visualizarlo así. Aquí lo que me marca es el resultado a medida que va avanzando y aquí en la columna central el resultado por día, es decir, lo que tengo marcado en todos estos días. Es verdad que el viernes fue un día que no llegué a operar demasiado, tuve pocas operaciones porque no tuve tanto tiempo. Aquí está así el periodo del inicio de la semana que comentaba, estos lunes y martes, que fueron días, sobre todo aquí el martes, que logré terminar en positivo, pero que fue un día medio complejo, no me entendí bien, o sea, el mercado estaba como no muy decidido y bueno, tomé algunas operaciones que no salieron bien, después bueno, pude remontar y el día siguiente sí fue bastante mejor y ya dio alguna ganancia mejor, pero bueno, aquí está el detalle de lo que es el día por día. Esto nada más que para hacer el seguimiento de la cuenta porque no lo había compartido. Y después lo que podemos ver es algún comentario general corto nomás de cómo está la situación del mercado. Acá lo que tengo es el S&P. Hay un par de detalles que me interesaban, que me guardé aquí para compartir. Primero que nada, bueno, el mercado está en nuevos máximos, ¿no? Y los índices llegaron a nuevos máximos en la semana. La combinación de algo de crecimiento económico, reportes de ganancias positivas de las empresas, la Reserva Federal, de la cual se espera que sea un poco menos restrictiva, digamos, todas condiciones que nos pueden dejar como un escenario positivo de cara a lo que puede ser un movimiento alcista del mercado.
si este movimiento puede continuar. No sin algún retroceso parcial, porque viene bastante agresiva la subida que el mercado está haciendo y bueno, en algún momento tendrá que aparecer algún retroceso. Como vengo comentando desde el año pasado, desde todo lo que es 2024, es un año electoral y eso cambia un poco la ecuación de varias situaciones habituales. Con lo complejo del escenario que tenemos, sinceramente no veo muy probable que el mercado se tome una siesta en mayo o junio, como puede suceder en otros años en los periodos vacacionales, es decir, en la situación en la que tiene las vacaciones en Estados Unidos, que usualmente, o es algo que se suele comentar, que estén el mercado un poco más estancado. No creo que haya tantas condiciones este año como para que eso suceda y no es algo que suela pasar en los años electorales. Eso ya lo comenté bastante por el tema de los correos, así que también está ahí la información, quien quiera buscarla, pero no, en principio no voy a actuar como esperando una posible etapa de mayo-junio estancada del mercado, sino que estoy personalmente tomando un encare más proactivo frente al movimiento del precio. Veremos a ver qué pasa y con esto, con el comportamiento de esta semana que estuvo teniendo, alcanzaron nuevos máximos y un cuadro que tengo acá que me interesó frente a la situación como para decir, bueno, si el S&P, que es el que tenemos aquí, alcanzó nuevos máximos en la semana, siempre es una zona delicada, los nuevos máximos para conseguir liquidez nueva, para que el mercado renueve posiciones, si también para lograr dar vuelta al precio. Entonces hay muchas cosas que pueden estar pasando cuando el precio se enfrenta a una situación de ese estilo. Y algo que tengo acá como dato para buscar cuando venimos de una sesión de reportes como hemos tenido las últimas semanas, es que esos reportes no están siendo particularmente malos. Es decir, el S&P, ¿no?, que viene a ser el promedio de las empresas, de las 500 empresas principales, están dando reportes de ganancias, ¿no? Lo que generan de ventas, de deuda que tienen, digo, todo lo que es información financiera de la actividad de la empresa, eso que se ha reportado en el periodo actual. De eso hay un promedio que se hace en base a esos valores, no importa mucho el cálculo, el tema es que estamos casi en máximos de lo que las empresas han rendido, es decir, no estamos viendo una debilidad en cuanto a esos valores, lo que marca que por lo menos a nivel estructural el mercado puede estar bastante firme como para pensar que cualquier situación que pueda venir desprendida de un retroceso que se pueda dar frente a nuevos máximos, no tendríamos por qué esperar algo tan grande en principio, porque por lo menos por este lado no tiene justificación el mercado como para eh, generar una caída o una gran toma de beneficios por parte de los inversores que genere una caída en el mercado. Parece que por ahora, por lo menos en cuanto a lo que han rendido las empresas en el último trimestre, es bastante, acorde a lo que vemos en el gráfico, es bastante bueno, incluso casi por llegar a nuevos máximos, es decir, también a tener un rendimiento general en las distintas etapas del mercado que vemos aquí histórico, esto de los últimos 5 años, pero lo que nos interesa más es actualmente cómo está y ver que no está cayendo, es decir, han tenido reportes bastante buenos, que es lo que refleja esta gráfica que tengo aquí a la derecha. Aquí hay algunos valores, pero simplemente son valores del índice, digo, no importan tanto. Tenemos aquí el punto más alto en 2021, que es lo que tenemos por aquí, 48, 49, y bueno, ahora el mercado está casi llegando a 48, es decir, está casi en los máximos, lo que no genera una preocupación como sí podría generar si los reportes de las empresas en el global suelen salir mal y el mercado se enfrenta a alguna situación que pudiera desencadenar tanto a nivel técnico como fundamental o macroeconómico de una caída, de un retroceso. Bueno, ahí puede llegar a ser un poco más preocupante. Por ahora, señales de ese tipo no se están viendo. Lo que sí podemos marcar aquí, a ver si lo puedo ampliar, es que lo mismo está sucediendo, por ejemplo, con el Nasdaq. Podemos colocar el Nasdaq aquí mismo
Perdón, vamos a hacer algo. Mejor voy a intentar colocarlos en el mismo gráfico. Y vamos a verlo de otra forma para que se vea más claro. De algún mismo color. Ahí está, tenemos en azul el comportamiento del Nasdaq, del índice Nasdaq, y en blanco el comportamiento del S&P 500. Y como ven los dos, si los vemos acá un poco separados, el Nasdaq a los máximos previos los llegó a perforar y se encuentra, cerró la semana en esos niveles. Lo mismo que hizo el blanco, el S&P, llegó a perforar por poco esos niveles y continuó en esa zona. Esto está pendiente para desencadenarse ahora en la próxima semana, lo que vuelve el comportamiento algo interesante, porque hasta que eso no se defina, bueno, puede que no haya una gran volatilidad. Si comienza la semana con una gran volatilidad, bueno, ya vamos a estar en un punto bastante interesante como para tomar distintos movimientos. Creo que el contexto más general es el que comentaba antes, pero está en unas zonas que son particulares, ¿no? Llegando a nuevos máximos históricos. Lo que creo que, como decía, los índices están similares y hay uno que quizá puede ser un dato, que esto lo marco solamente como a manera de, por si alguien lo ha mirado, que es el Dow Jones, donde sí está siendo un poquito más lento. Es decir, el Dow Jones alcanzó la semana precios, si no me equivoco, de 40.000. Perdón, vamos a poner, lo voy a abrir aquí. Este es el gráfico del índice Dow Jones, también otro de los importantes de Estados Unidos. Y como ven, en este caso del futuro del índice no llegó a superar los máximos, sí llegó a niveles de 40.000, lo que hay bueno, mucho que se ha hablado y que se habla sobre los números cuando son así redondos, pero está intentando romper los máximos previos, a diferencia de lo que pasó en el Nasdaq y en el S&P que acabamos de ver. Eso no necesariamente implica que esté debilitado, y hay que tener en cuenta algo, que lo que sucede con los activos, sobre todo con los índices, que tenés como varias formas de poder verlo, es que se pueden ver distintas cotizaciones del mismo instrumento. No voy a entrar ahora en el detalle de por qué puede haber distintas, porque es un tema más técnico, pero por ejemplo podemos ver algún ETF como el Dow, esta versión, y aquí vemos que el mismo instrumento sí logra alcanzar un nuevo máximo respecto a los máximos previos. Entonces, al momento de tomar conclusiones sobre si los comportamientos de los índices están siendo similares o no, hay que tener en cuenta que uno lo puede visualizar en distintos instrumentos con distinta cotización. Por eso hay que tener un margen. Bueno, yo tengo mis criterios para hacer ajustes con esto, pero a lo que voy es que no cegarse con una sola posición, simplemente con una gráfica que yo estoy mirando. Si sabemos que existen diferentes maneras de mirar el mismo instrumento, entonces por eso digo que si bien el Dow en el futuro no está llegando a nuevos máximos, aquí vemos que en esta forma de verlo, digamos, está llegando a niveles interesantes, ¿no? O sea, perdón, a niveles muy similares a lo que está rompiendo el Nasdaq y el S&P. Como digo, depende de la cotización y está un poco más retrasado el futuro en relación a lo que sería alguno de los ETF que podemos mirar, como cualquier otra variante de instrumento que tenemos. A ver, podemos decir, esto es significativo que haya llegado a los niveles de 40.000 como tenemos en el futuro, o que sea un número así contundente, que es algo que muchas veces se discute. Yo en principio creo que bueno, que no es más importante que cuando llegó a 399, como tenemos aquí, y cayó. No es que el valor específico sea lo que importa, es natural que haya gente que se enfoque en números redondos como este, pero el número en sí mismo no es particularmente significativo. En cambio, lo que realmente importa es lo que representa un aumento sostenido en el precio de las acciones durante los últimos varios meses.
tiene mucho más peso a la hora de evaluar un nuevo máximo que al decidir en base a una cotización particular, a un número, como puede ser 40.000 o el número que sea. Por más contundente que parezca el número, bueno, no pasa estrictamente por ahí. O a veces hay gente que le da mucho más importancia a eso que a lo que al contexto en el que se está moviendo el precio. Digo, si el precio, como vimos en esto que comentaba antes, está llegando con una estructura interna, con una salud, digamos, de la cotización que está bastante más fuerte, bueno, probablemente ese 40.000 pueda tener menos efecto que si llega con otra estabilidad un poco más frágil. Entonces es más consecuencia de ese tipo de cosas que del número en sí. Algo de interacción puede generar, pero como vemos acá, dependiendo del instrumento en el que se lo mire, bueno, va a tener incluso distinta cotización y estar en distintos precios, o sea que no darle excesiva importancia a ese tema tampoco. Pero bueno, eso es solo como un comentario. El mercado en sí por el momento viene bastante fuerte y no hay demasiadas razones como para pensar que esa fuerza pueda caer de manera muy agresiva. Sí, como decía, es esperable algún retroceso, pero tampoco demasiado. Y a ver, podemos ver algún instrumento más. Tengo algún comentario sobre el oro, pero podemos ver algún instrumento antes. El petróleo, vamos a ampliarlo. Al contrario de lo que pasó con la reapertura de la economía posterior a la pandemia que podemos tener por acá, donde, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió y la recuperación posterior, donde se alcanzaron los $130 por barril, motivado en gran parte por la guerra entre Ucrania y Rusia. Actualmente los conflictos en Medio Oriente y la participación de Irán, que es un productor importante, no están generando que los precios se pongan tan dramáticos como en esta época y no estamos viendo para nada ese tipo de movimientos. El precio está reflejando más bien una incertidumbre mucho mayor. Esta aparente como estabilidad que estamos teniendo o estancamiento de los precios creo que tiene sentido si pensamos que refleja un poco una mezcla entre las expectativas de demanda y las incertidumbres que hay también con respecto a las ofertas y cuánto producen, cuánto recortan y todos esos datos que han estado surgiendo. De manera que personalmente yo continúo con mi postura de tener bastante cuidado y no proyectar escenarios de largo plazo. La exposición a los datos es más el combustible principal que tiene el precio para moverse en este momento que algún análisis de lo que pueda estar pasando, porque es bastante incierto cuándo van a salir los datos. No es un instrumento que se esté moviendo particularmente ahora con datos muy programados, entonces eso complica lo que son las proyecciones. Por eso creo que no hay demasiado que comentar en cuanto al largo plazo sobre el instrumento, seguir teniendo precaución. Si es un instrumento que se puede utilizar en el corto plazo perfectamente, pero no más allá de eso, ni intentar predecir ni reaccionar incluso en base a ciertas noticias, también hacerlo con bastante precaución. Y lo que está demostrando el mercado más bien es que más allá de algún momento particular donde genera una reacción, después se estanca y genera movimientos un poco que para el mediano plazo, largo plazo no son demasiado cómodos. Entonces, bueno, más que nada es un instrumento que se le puede sacar quizá algo de provecho en el intradía, pero no mucho más allá, por lo menos como lo estoy viendo ahora. Donde sí podemos tener algo mejor es en el oro. Voy a abrir el gráfico. Iba a mostrar algunos datos que estuve estudiando esta semana. En el oro, acá sí podemos tener algo más de información. Los precios del oro han tenido como un incremento que por el momento no sufre más que pequeños retrocesos parciales. Está alcanzando nuevamente máximos, de hecho, o casi por alcanzarlos. Parte de este aumento lo podemos atribuir quizá a los datos de inflación, pero no es lo único, ni como voy a compartir acá, no es lo que creo. A ver, no es lo que creo principal, no, porque sí es una mezcla de todo, pero hay otras cosas que también impulsan la demanda de activos de refugio contra el oro, si bien en los temas de la inflación general que hay en los distintos mercados
es algo que afecta y los inversores muchas veces eligen el oro para ir a protegerse en esos periodos de más incertidumbre, y eso es algo que seguramente esté pasando. Pero también tenemos un dato bastante interesante y es de la compra de los barcos, perdón, los barcos, de los bancos centrales que tenemos aquí con el metal en particular, ¿no? Con el oro. Y donde vemos esta gráfica, la voy a explicar rápido. Si vemos las franjas azules, son el primer trimestre del año, y como vemos en el año anterior fue de los años que más compras se generaron por parte de los bancos centrales, es decir, donde los estados estuvieron comprando más oro. Y este año está bastante similar por lo menos el primer trimestre, a el año anterior. Entonces no sería difícil de proyectar que quizá estemos en un potencial año donde se generen unas compras mayores. Y otro dato de esto es la dinámica de compras que están sosteniendo los bancos centrales. Hay como una creciente demanda de oro por los estados en muchos países, quienes parecen estar como acumulando reservas, probablemente con una estrategia defensiva ante la volatilidad económica y geopolítica también, que es algo que está afectando bastante. Pero bueno, están haciendo grandes compras de oro como no lo han hecho en otros años, ¿no? Obviamente la situación general, como digo, de varios factores puede estar influyendo. De hecho, aquí tenemos Turquía, China, India, son los tres países que más están comprando. Y un dato que tenía por acá también es que, por ejemplo, China lleva ya 15 meses consecutivos de compras, si bien Turquía es el que más está comprando, pero hay como una compra constante, es decir, una necesidad de generar un stock por parte de los distintos bancos centrales que están en un ritmo al que no es habitual. Aquí lo que vemos también es que llevamos también varios periodos en este gráfico que se encuentra aquí arriba, en donde los estados compran más de lo que venden, ¿no? De la negociación que hacen con el oro, están con bastante diferencia comprando más de los estados que están vendiendo o haciendo algún tipo de venta sobre el oro. Entonces es un dato que cuando nosotros vemos la cotización del instrumento, evidentemente venimos en un movimiento bastante interesante, pero si se quiere puede ser un comentario similar al que hice con el tema del SIP. No creo que haya, digamos, como razones para preocuparse demasiado en cuanto sí tiene que lidiar ahora con estos nuevos máximos. Hay todo un sector medio complejo en toda esta parte de aquí, superior en los 2400, 2500, y hay que ver qué pasa, qué sucede si el precio sigue subiendo más o menos hasta esos valores. Pero sí se ve como una necesidad constante y que está reforzando, es decir, se ve que cómo se están protegiendo los estados. Y eso suele también ser que se estén metiendo de manera tan agresiva en un activo de refugio, suele ser una señal de que puede llegar a quedar un poco expuesto otro tipo de activos. Em, digamos que esa postura defensiva que se puede tomar en cuanto al oro, la postura que pueden estar tomando en relación al oro, sí puede en cierto momento generar como dejar un poco más frágil, perdón, el mercado accionario, por decirlo de alguna forma. No quiere decir que las acciones suban, pueden pasar como están subiendo las dos cosas a la vez, tanto el oro como el mercado general de acciones. Pero si los estados están reforzando tanto las posiciones en el oro, hay que tomar una postura de que cuando se genere alguna caída medio agresiva en el mercado de acciones, intentar reaccionar rápido, porque seguramente a nivel interno, digamos, de los distintos instrumentos, las ganancias empiecen a salir bastante rápido. Entonces es, no obviamente porque haya un día, 2 días, 3 días de caída, digo algo normal, pero cualquier noticia puede dejar bastante frágil al mercado de acciones si por el otro lado se están estoqueando tanto en un activo o el clásico, digamos, activo de refugio, sobre todo cuando el dólar está un poco funcionando de manera distinta. Entonces, bueno, hay que tener precaución con eso. Yo tomo una postura más bien en el mercado de acciones de
protegerme si estoy en este tipo de situaciones de contexto, no en situaciones como la de ahora donde el mercado está bastante saludable, como decía, pero sí de que frente a alguna noticia que pueda generar algo de complicación, bueno, tomar salidas parciales, ir asegurando parte de las ganancias, no quedar expuesto con todo y exponerme a una caída, sino ir tomando algo de rentabilidad, reentrar y tener una gestión un poco más agresiva, ¿no? Tengo mi forma de hacerlo, pero algo por ese lado es como lo que prefiero tomar en situaciones así. Si posiciones muy grandes se están refugiando, bueno, puede quedar rápidamente débil, digamos, el mercado accionario, pero no es algo para preocuparse ahora inmediatamente, pero sí para estar alerta, me parece, con respecto a eso, por lo menos la postura que yo estoy tomando. Y, y bien, a ver, no lo quiero alargar mucho más, era más que nada para mostrar los resultados y algunos de estos comentarios. La semana próxima tenemos por delante pocos datos. Tenemos un dato de cifras de ventas de vivienda que es un dato que puede influir en la perspectiva sobre la inflación, pero no mucho más que eso, como algo interesante quizá. No hay mucho que pueda mover el mercado, así que sería esperable una semana bastante técnica. Lo único que destacaría es en cuanto a las acciones, el reporte de Nvidia del miércoles, que si no me equivoco es la última la única compañía que resta presentar resultados entre las compañías grandes, ¿no? Como la que puede generar algo de movimiento en el mercado. Así que una semana para concentrarse bastante, la siguiente en las gráficas más que en los datos probablemente. Y bueno, espero que tengan una buena semana, a seguir trabajando y nos vemos la próxima.